Comenzamos con métodos de análisis. Métodos de análisis. Bien, entonces dentro de los métodos de análisis pues tenemos dos tipos de métodos: métodos geométricos y métodos energéticos. Los métodos geométricos, o sea, la ecuación o la deducción que se hace en base a estos métodos utiliza la configuración deformada de la estructura. Y dentro de esos métodos tenemos el método directo o de doble integración, el método de área-momento y el método de viga particular. Entonces, considera la condición o configuración deformada. A partir de ahí se deduce el método, por eso se llama geométrico, a partir de una geometría. Y los otros métodos son los métodos energéticos. Entonces, aquí ya se aplican conceptos de trabajo y energía. Dentro de estos métodos energéticos, entonces tenemos el método del trabajo virtual y el método o teorema del Castigliano. Ustedes creo que ya vieron todos estos tres métodos de materiales. Lo que vamos a hacer es repasar. Bien, entonces para poder aplicar los métodos geométricos, vamos a iniciar con la deducción de la ecuación diferencial de deflexión de viga, para que entendamos cómo es la convención de los signos, para que entendamos de dónde proviene esa ecuación. Esta ecuación no solamente la vamos a usar aquí para el método de ecuación directa, la vamos a utilizar y aplicar en otros métodos. Entonces es importante que ustedes tengan presente esta ecuación. Entonces, para iniciar con la deducción, esta ecuación tenemos que partir de una serie de suposiciones o de hipótesis. Entonces, como ustedes observan ahí, pues la primera hipótesis es considerar una viga inicialmente recta, es más, y conformada o constituida por un material de un comportamiento elástico lineal. Entonces, vamos a hacerlo acá. Ecuación diferencial de viga, de deflexión de viga. Entonces, consideramos el material
lineal elástico, ¿no? Esta es el diagrama esfuerzo de formación. Esfuerzo de formación. Entonces vamos a considerar un comportamiento lineal elástico. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener una pendiente que se llama módulo de elasticidad. Y ese módulo de elasticidad lo vamos a considerar constante. Estamos en comportamiento lineal. Las cargas para esta deducción son arbitrarias, ¿no? Son arbitrarias, cualquier tipo de carga que apliquemos ahí, pues va a provocar una deformada de la estructura. Y que estas cargas van a actuar en el plano de simetría de la sección. Y también van a ser perpendiculares al eje neutro o a la superficie neutra de la sección. Esta sección que ustedes ven aquí, está punteada, es lo que llamamos superficie neutra o eje neutro, me llaman. Y lo que nosotros vamos a hacer es determinar la deflexión de esa superficie neutra. Entonces, cuando yo les diga dibujen la deformada de la estructura o de la viga, entonces ustedes van a dibujar la deformada de la superficie neutra. A eso se le llama también curva elástica. Entonces, para que lo tengan presente, curva elástica. Y a esa curva elástica es, como vuelvo y repito, es donde vamos a partir a deducir, digamos, la ecuación diferencial. Bien, entonces, como el método es geométrico, nosotros vamos a tomar un pequeño elemento de la deformada, de la curva elástica, un diferencial de X. Entonces, yo voy a ampliar aquí este pequeño elemento. Vamos a hacer aquí. Resulta que este elemento está deformado. Este pequeño elemento está deformado, ¿cierto? Pero inicialmente está vacío, recto. Inicialmente estaba recto. Por aquí está pasando la superficie neutra o el eje neutro o el centroidal. Entonces, esto va a tener un dx inicial, momento diferencial, y en términos de longitud, este es un dx. Tiene una pequeña curvatura, pero este es el dx, muy aproximado. De X de S. Otra de las suposiciones que se hace es que las secciones planas, antes de cargar, permanecen planas después de la flexión. Entonces, cuando esto se somete a un momento o se desarrolla un momento interno, esto es tan pequeño, vamos a considerar que este momento es constante, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con estas secciones planas? Ellas van a permanecer planas antes y después de la sección. Entonces, si es así, yo puedo proyectar esto, esta sección plana,
la puedo proyectar hasta que encuentre un punto en común. Punto que voy a llamar C. Esta distancia que hay de aquí a acá, eje neutro, es lo que llamamos radio, es lo que llamamos radio de curvatura. Radio de curvatura. Es lo que se llama radio de curvatura. Si yo trazo, digamos, esta pendiente, o sea, si yo miro, observo, esto va a ser un diferencial de teta. ¿Por qué es un diferencial de teta? Porque si yo trazo una perpendicular a esta sección, pues hay una pendiente aquí. Si yo trazo una perpendicular acá a esta, va a haber otra pendiente. Esta pendiente cambia de un punto a otro. Este cambio de pendiente es este mismo. Es el cambio de pendiente. Yo lo voy a llamar esta distancia de este eje, lo voy a llamar A', B', prima, B'. Entonces, ¿qué otra suposición tenemos? Momentos. Resulta que esta fibra que está acá arriba, al aplicar, al desarrollarse estos momentos, esta fibra se acorta. Es decir, todas las fibras que están de aquí para arriba sufren un acortamiento. Todas las fibras que están de aquí para abajo sufren un alargamiento. Entonces, si revisamos la convención de signos, vamos a tener en algunas vigas una deformada así, donde las fibras de acá arriba se van a cortar, se van a estar en compresión, y estas fibras van a estar en tensión, fracción. ¿Cuál es el cambio? En el eje neutro. El eje neutro es el cambio de esfuerzo. Cuando esto ocurra de esa forma, nosotros vamos a decir que esto es un momento positivo. Pero si encontramos algo como así, entonces esto va a estar ahora tensión arriba y compresión a abajo. tensión arriba y a compresión abajo. Entonces cuando ocurra esto es porque hay un momento negativo. Ya, esto está claro. Para que no se vayan a olvidar, el escanita feliz será positivo y la vista enojada será negativa. Estas tensiones se van a desarrollar así y van a ser positivas. Estas compresiones se van a desarrollar así y van a ser negativas. Estas van a ser positivas y estas van a ser negativas. Entonces tenemos eso. Volviendo acá a este gráfico, tenemos acá. Bien. Entonces decíamos que esta fibra que está en compresión, sufre un acortamiento. Entonces, si yo considero que esto estaba plano antes, esto estaba así, entonces esto va a pasar a un punto A sub B.
Y aquí va a sufrir entonces un acortamiento y va a sufrir entonces otro acortamiento, ambos lados. Vamos a considerar que en la pendiente, cualquier punto, la pendiente, cualquier punto, está dado por este ángulo θ. Aquí hay una pendiente. Entonces hay un cambio de desplazamiento vertical que vamos a llamar un diferencial de y con respecto a un cambio en x, en una pendiente. Esto vamos a definir, puede trazar cualquier pendiente, ¿no? Por ejemplo, una curva, entonces la pendiente sería trazar la tangente en algún punto y esa medida desde el eje horizontal es la pendiente. Si esto está en términos diferenciales, va a haber entonces un cambio, digamos, en dx, también de y, con respecto a dx. Va a haber un cambio de y con respecto a dx. Muy aproximado. Muy aproximado. Entonces, como estas pendientes son muy pequeñas, estamos con información muy pequeña. Entonces, si yo elego esto al cuadrado, pues va a ser cada vez más pequeño. Entonces, esto es despreciable. Vamos a considerar despreciable. Si yo voy a tomar el seno de este ángulo tan pequeño, esto lo vamos a aproximar. Igual, ustedes toman la tangente también de un ángulo muy pequeño, pueden hacer un ángulo lo que sea. Esto tenderá a ser θ. El cambio es muy pequeño. Esto da, por ejemplo, θ de, no sé, 0.5 grados. Se da 0.51 o 0. Cambios en decimales muy alejados. Y el coseno de θ, esto es tan pequeño, lo vamos a aproximar a 1. Bien, tenemos la gráfica. Entonces, vamos a partir, vamos a localizar este ángulo es de θ. Yo trazo una bisectriz por aquí. Entonces, este debe ser la media. Este también debe ser la media. Esta no es paralela a esta, corta con esta, entonces tendría que ser igual a θ media. Lo mismo acá, θ media. Esta fibra vamos a ubicarla más bien por acá. Vamos a ubicar una fibra que esté ubicada a una distancia y. Y del eje neutro para arriba va a ser positivo, y para abajo del eje neutro va a ser negativo. Es decir, que cuando a mí me ven deflexiones negativas es porque va para abajo. Cuando me ven deflexiones positivas es porque va para arriba. Estamos partiendo de una dirección de una ecuación con esta convención. Bien, entonces ubicando esta fibra que está aquí, llamemos esto a B, el acortamiento, ¿no? A B, un acortamiento. Esto también lo pueden ver en una gráfica que está allá. Está mejor dibujada, pero vamos construyéndola acá. Entonces, ese acortamiento, de la fibra,
fibra, hay entre esta y esta hay un delta. Es decir, en esto yo lo puedo decir que esto es delta medio y este es delta medio. Los dos suman delta y es el acortamiento total. Esa fibra que está localizada a una distancia y, ¿de dónde? Desde el eje negro. El eje negro. Entonces, si es así, yo digo que delta medios, o bueno, tenemos la tangente de delta medios, que debe ser igual. Yo aplico la tangente aquí, debe ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. O sea que esto debe ser igual a delta medios sobre el cateto adyacente, que sería y. ¿Sí? Eso lo pueden ver acá también. Este sobre este. Pero como esto es tan pequeño, yo puedo aproximar esto a delta medio igual 2y. ¿Cierto? Este lo baja acá. Es decir, que yo puedo cancelar esto con esto. Como estamos en acortamiento, y hay un errorcito, acortamiento, vamos a decir que es esta fibra menos esta otra. Aquí. Entonces esto nos da negativo, porque se trata de un acortamiento. El acortamiento en este caso, viendo esto, sería negativo. Entonces, este delta, puedo decir que es y por d teta, pero es negativo. Esto es negativo. Esto es negativo. Entonces, esta es, digamos, una ecuación 1. Delta es igual al acortamiento a y por d. Ahora, aquí hay un acortamiento y se forma también lo que nosotros llamamos o se origina una deformación unitaria. Deformación unitaria. Nosotros podemos expresar este acortamiento en términos de deformación unitaria. Cuando ustedes tienen una barra, por ejemplo así, o una fibra, estamos viendo aquí, y la sometemos a una fuerza de compresión, es una fuerza normal. Entonces esto sufre hay una longitud inicial, ¿cierto? En este caso sería un ds. Esta fibra, la someto a una compresión, pues esto se va a cortar. Entonces, la deformación unitaria tendría que ser igual a ¿qué? Que se deforma sobre la longitud original. Deformación unitaria. Pero yo sé que este delta, o sea, de delta, de delta es igual a menos y por d. Y este ds, en términos de este radio de curvatura, tendría que ser igual a rho por. O sea, si yo quiero encontrar la longitud de esto, divido el radio por su cambio de pendiente. Yo aquí puedo cancelar y decir que la deformación unitaria tendría que ser igual a la posición de esa fibra sobre el radio de curvatura. Otra ecuación.
Otra ecuación. C. Vamos con el comportamiento lineal elástico. Acá. Entonces podemos aplicar la ley de Hooke. ¿Qué nos dice la ley de Hooke? Resistencia de materiales. Que los esfuerzos normales son directamente proporcionales a las deformaciones unitarias. Y esa constante de proporcionalidad se llama módulo de elasticidad. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos revisar ese concepto de esfuerzos normales. Toda sección, yo, digamos, llevo esta sección acá, voy a ver que hay unas fuerzas normales de compresión y unas fuerzas normales de tensión sobre esa sección. No la estoy viendo, sobre la sección. Entonces este es el diagrama de esfuerzos. ¿Se recuerda? Yo tengo una sección, por ejemplo, de la viga, estoy bien en neutro. Acá van a ver los esfuerzos normales. Compresión, acá van a ver unos esfuerzos normales a tensión. Yo lo miro desde perfil, miro esto de perfil, voy a tener un diagrama de formaciones unitarias, voy a tener un diagrama de esfuerzos normales. Este es un diagrama de esfuerzos normales. Esfuerzos normales. Recuerden que el esfuerzo normal aquí es igual, un esfuerzo normal. Una fuerza sobre el área. Esto es un esfuerzo normal. Entonces, este es el genérico. Este es el diagrama de deformaciones unitarias. Pues también va a haber aquí a una posición Y, que es la que estamos calculando. Entonces nosotros nos ubicamos en este nivel de aquí. Allí. Ahora está Y, es una fibra. Yo puedo decir que entonces aquí se desarrolla un esfuerzo normal. Aquí hay un esfuerzo normal en esa posición. Y acá en la fibra más alejada, pues la puedo, bueno, eso no cambia, esto lo puedo llamar una posición C. Yo ubico el eje neutro y ubico la posición C en la fibra más alejada. Acá pues, va a haber también un esfuerzo relacionado a esa posición C. Acá, digamos que este es el esfuerzo así que tenemos, ya son a una posición Y. Entonces yo puedo establecer una relación lineal con estos parámetros. Puedo decir que el esfuerzo en la fibra más alejada es a C, como el esfuerzo en la posición Y es a Y. Entonces aquí el esfuerzo normal debe ser igual a este que es arriba, es una posición geométrica, y lo multiplicamos por Y. ¿Qué parece? La otra ecuación. Ahora, yo ya tengo esto. Puedo reemplazar este acá. Entonces, si reemplazo este acá, sería que el esfuerzo normal debe ser igual a menos Y sobre ρ. Bien. Voy a borrar aquí. Ya lo tomé.
plantear, digamos, el equilibrio, ¿no? Un equilibrio interno. Un equilibrio interno. Este momento que se desarrolla ahí, este momento que se desarrolla ahí, aunque es igual, entonces resulta que tengo una sección así, está aplicando un momento, ese momento me está generando unas pequeñas fuerzas. Términos de esfuerzo sería esfuerzos normales, una distancia, entonces sería igual a una fuerza por distancia. En este momento está generando, para que esté en equilibrio, sería igual a la fuerza normal por su distancia en una pequeña área, que vamos a llamar diferencial de área. Entonces, yo tendré que tomar todas estas diferenciales de área en la sección y luego integrarlas para poder conocer ese momento, poderlo definir. Entonces, esto es como una fuerza por una distancia. Una fuerza como por una distancia. Esta fuerza viene a ser igual a un esfuerzo normal por un diferencial de área. ¿Cómo utilizamos voy a organizar esto de tal manera que yo pueda hacer acá? Área de área. Para que el momento sea total, tendré que integrarlo en toda esta área. Pero yo sé que este momento todas estas Y son positivas para arriba y todas estas Y son negativas para abajo. Esta posición. Entonces, una fuerza de compresión, que es esta que está aquí, es esta, va a ser negativa, arriba. Tendré que multiplicarla por un Y, que es positivo. Entonces, ese momento me da un signo negativo. Si yo ubico un elemento por acá abajo, voy a tener una fuerza de tensión, esta abajo es positiva, pero tendré que multiplicarlo por un Y negativo, o sea que eso me va a dar negativo. En realidad, todas estas me van a dar negativo. Entonces, este resultado, en realidad, va a ser negativo. Este esfuerzo yo lo tengo por aquí. Entonces, si lo reemplazo, voy a borrar un momento aquí, un espacio. El momento voy a ser igual, negativo, el esfuerzo es igual, sigma C, un Y, ¿qué aparece otro Y? Entonces esto se me vuelve Y cuadrado. De área. Esto está integrado por toda el área. Este valor geométrico es conocido. Y este esfuerzo que está a una posición fija también es conocido. La que varía es la Y. Entonces yo puedo sacar este término y decir que sigma a la posición de la fibra extrema al C lo integramos por Y cuadrado de A. Y esto es el segundo momento de área, momento de inercia. Ustedes vieron el estado. Entonces yo puedo decir que el momento viene a ser igual a
sigma C sobre C por I. Sigma C sobre C lo puedo despejar aquí, es esto. Entonces, si yo despejo eso por este valor, entonces voy a tener M es igual a menos sigma Y sobre esta ecuación. Esto es lo que se conoce como ecuación de fricción. Ecuación de fricción de vida. Momento de inercia. Ahorita va a participar aquí. Por eso se llama de fricción. Ecuación de fricción de vida. Bueno. Ahora lo que tenemos acá, sigma Y. Lo borramos aquí, voy a borrar aquí. Voy a borrar aquí. Vamos a partir de esta ecuación de acá. Y voy a despejar la curvatura, pero a la inversa. Entonces esto tendría que ser igual a menos sigma sobre vamos bien sobre sigma Y. Vamos a lo siguiente. Vamos a tratar sigma, este valor sobre rho. Esto tendría que ser igual a menos sigma es igual a menos sería EY sobre rho. Esto sobre Y. Esto sobre I. Y sobre I. ¿Está bien? Estamos sumando esto. Y ese lo estoy colocando aquí. ¿Sí? Está bien. Entonces aquí cancelamos este, ¿no? Menos por menos nos da más. Entonces el momento tendría que ser igual a E sobre la curvatura, radio de curvatura. O sea que yo puedo pensar esto como 1 sobre la radio de curvatura es igual a M sobre E. Esta expresión de 1 sobre el radio de curvatura es lo que se conoce como curvatura y se denota con la letra K, kappa, curvatura. Curvatura.
ustedes van a los libros de cálculo, van a encontrar que esa curvatura para este listado de información está dado por la segunda derivada de y con respecto a x sobre 1 más la segunda derivada, perdón, la derivada de y con respecto a x al cuadrado y eso la 3 media. Si van a los libros de cálculo, van a encontrar eso. Este radio de curvatura debe ser formada. Pero como esto es tan pequeño y está elevado al cuadrado, entonces esto tendrá a un elemento muy pequeño elevado al cuadrado, 0. 0. Entonces, la curvatura es 1 sobre ρ, sería igual a la segunda derivada de y con respecto a x. Si yo tomo esta ecuación, tomo esta de acá, sobre ρ es igual, entonces voy a llegar a la conclusión de que la segunda derivada de y con respecto a x tendría que ser igual a m sobre i. Esa es la ecuación de deflexión de la viga. Esto es de Bernoulli. Ustedes observan en esta deducción, solamente se ha considerado la deflexión debida a un momento. Un momento. Entonces alguien preguntará, bueno, ¿y dónde está el cortante? ¿Dónde está el cortante? Pues el método de doble integración no se considera. Esta deducción. Generalmente, la deflexión o efecto del corte es muy pequeño, es despreciable para elementos que son alargados, con secciones, digamos, de área pequeña, como por ejemplo las vigas. Pero alguien dirá, bueno, pues si yo tengo una viga muy alta, muy corta, entonces ahí sí se vuelve importante. Tendríamos que considerar eso, por ejemplo, para vigas 50. Tendríamos unas vigas como un peralte o una altura muy grande. Y entonces esta ecuación, con este principio de ecuación de Bernoulli, tendríamos que incluirle el efecto de corte. Pero entonces ya no es válida esta hipótesis de que las secciones planas antes y después permanecen planas. Va a generarse una distorsión. Y entonces ya viene otra teoría. Si ustedes la quieren consultar, sería la teoría de Timochenko. Timochenko considera la misma deducción, pero le hace sus ajustes para tener en cuenta el efecto en la deformación por el corte. Entonces, si alguien quiere profundizar más acerca de esto, consulta la teoría de Timochenko y resuelve el problema y le incluye el cortante. Pero para los ejercicios que nosotros vamos a hacer acá, son vigas, columnas, son elementos largos comparados con la sección, es suficiente la deformación por momento. ¿Entendido eso o no? Entonces, esta ecuación que tenemos aquí es base para otros métodos. Es la que vamos a aplicar. Entonces,
¿Qué consiste este método de integración? Si ya lo conoces, pues es integrar dos veces. Tenemos segunda derivada. ¿Para qué? Para encontrar en la primera integración la pendiente y para encontrar en la segunda integración la deflexión. Y en esos dos procesos de integración pues vamos a encontrar unas constantes. Y habrá que resolverlas entonces con condiciones de frontera o de borde, y si no son suficientes las condiciones, pues tenemos que mirar condiciones de continuidad y condiciones de simetría. Entonces son tres condiciones: frontera, continuidad y simetría. Bien, esto ya lo vimos. Convención de signos. Entonces ya sabemos: desplazamientos para arriba positivos, desplazamientos para abajo negativos. Pendientes y rotación. Hay que tener cuidado con esto. ¿Esto de qué depende? Voy a borrar aquí. Depende del sitio de corte que yo esté generando. Por ejemplo, una viga como esta, yo esté planteando mi ecuación, yo puedo hacer un corte aquí, y ese corte yo lo puedo medir de aquí para allá, o lo puedo medir de aquí para acá, ¿cierto? Como me quede más fácil encontrar la solución. Hay veces nosotros estamos acostumbrados a hacer los cortes siempre de izquierda a derecha. Resulta que estamos acumulando una cantidad de cargas y las ecuaciones nos van a dar muy grandes. Entonces, conviene, desde el punto de vista de solución, hacer cortes a la izquierda y hacer cortes a la derecha para poder tener una solución mucho más simplificada. Entonces, cuando yo hago un corte aquí, van a aparecer internamente un momento que en este caso produce tracciones abajo, y lo vamos a considerar positivo en ese sentido. Si yo hago corte de aquí para acá, entonces va a aparecer un momento en ese sentido. Produce tracciones abajo, acá, y así va a ser positivo. Entonces depende. Si los giros que estoy calculando me están dando con este corte en este sentido, es porque los giros también son positivos. Si yo estoy haciendo de este tramo para acá, en el momento es así, es porque los giros también en esta situación van a ser positivos. Depende. De izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, importante para poder ubicar los signos de las pendientes y poder trazar una curva láser. Alguien se dirá: ¿dónde está el corte? Pues el corte hemos dicho que no lo hemos puesto a participar, pero en otros ejercicios que tengamos más adelante, el corte va a ser positivo así, de este lado, y el corte va a ser positivo así de este otro lado. ¿Por qué? Yo tenga, por ejemplo, estos principios de acción y reacción, de allá para allá se cancela, lo mismo, si hubiera aquí, por ejemplo, una tensión, la tensión sería así, se cancela. ¿Qué pasa con el corte? Si yo tengo, por ejemplo, una viga simplemente apoyada, yo tengo acá con una carga, no sé, cualquier carga, esta viga se va a deflectar de esta manera.
corte de esta viga, ¿cómo sería? Sería una reacción, bajaría esto lineal y cerraría con la otra reacción. ¿De acuerdo? Entonces esto sería lo que consideramos positivo, esto lo consideramos negativo. Entonces, ¿qué es el corte? Si yo tomo un elemento aquí, lo he deformado, eso está distorsionado. Es una distorsión angular, donde aparece aquí una fuerza para arriba, donde aparece una fuerza para abajo. Este es el corte, estamos viendo aquí. Esto lo consideramos positivo porque produce un giro. Por eso esto es positivo. Corte positivo. Si yo miro un elemento acá, está distorsionado. Para que se vea esta distorsión es porque aquí aparece el corte para abajo y el corte también está para arriba y para abajo. Pero la rotación que genera ese corte ahora es así. Por eso esta es negativa. Importante que esto lo tengan presente cuando estemos en diagramas o en el método de viga conjugada. Bueno, entonces vamos a hacer ejercicios. A ver si más ya lo vimos. Nos falta la concavidad. Ustedes se dan cuenta, la curvatura, que es esta acá, es directamente proporcional al momento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Voy a borrar ya esto. Si el momento es negativo, quiere decir que la curvatura también es negativa. Y entonces la concavidad será hacia abajo. Si el momento es positivo, quiere decir que la curvatura es positiva y la concavidad será hacia arriba. Importante para trazar la curva elástica. Esto es X y Y, ya lo sabes. Esto ya lo explicamos ahí en los signos. Condiciones de frontera. Tres tipos de condiciones. Esto ya lo conocen ustedes. Prácticamente, condición de orden se define en puntos donde conocemos, digamos, el desplazamiento o el giro. Entonces, prácticamente nos apoya. Generalmente nos apoya. Entonces, este apoyo, que es un apoyo simple o un apoyo deslizante, un rodillo, pues, tendrá restricción solamente en sentido a cero, no podría moverse en ese sentido, pero tendría una pendiente diferente. Este apoyo, un apoyo fijo, lo mismo, no puede moverse en sentido vertical, pero tiene un pendiente diferente. Y este apoyo, que es un apoyo de empotramiento, pues está restringido tanto en deflexión como en pendiente. Giro cero, deflexión cero. Si yo tengo esta viga en voladizo, ¿cuáles serían las condiciones acá? Aquí habría una pendiente y habría una deflexión. Acá ya lo conocemos, entonces, eso, condiciones de borde o de frontera. Cuando tenemos que integrar en dos tramos, por ejemplo, aparece una carga, como esa que está ahí. Si no tenemos suficientes condiciones de frontera para resolver esas constantes, entonces sabemos que en este punto es un punto en común.
tramo para el otro. Entonces, ahí hay una continuidad. Entonces, si yo estoy resolviendo este tramo, pues la deflexión y la pendiente en este punto para este tramo tiene que ser igual a la deflexión de la pendiente pues para este tramo inicial. Entonces, eso le da continuidad. Simetría. La simetría hay que revisarla no solo con cargas, sino con la sección. Esta viga que ustedes ven aquí es simétrica en carga, ¿cierto? Si yo coloco aquí sobre un eje, veo que para allá es igual en carga y la sección también es igual en sección. Si yo tengo un cambio de sección, mira, no, esta viga es simétrica. Pero si yo tengo un cambio de sección, ya deja de ser simétrica. Sería así, y eso sería X. Entonces, esa condición no serviría para aplicar la X. Nos serviría para secciones simétricas con cargas simétricas. Sabemos que cuando hay simetría, la pendiente que vamos trazando va a llegar a cero en el punto máximo. ¿Eso para qué nos sirve? Para encontrar deflexiones máximas. Entonces, cuando yo les diga que encuentre una deflexión máxima, es porque estamos pensando en un punto de pendiente igual a cero. Señor. ¿La qué? El esfuerzo cortante cero. En el diagrama que hicimos aquí. Sí. ¿Okay? Esa es otra condición, digamos, desde el punto de vista de fuerzas internas. Método de integración. Ventajas. ¿Para qué es bueno este método? Es para integrar campos continuos. No tengan problema de carga ni nada. Sea uniforme. ¿Cuál es el problema de esto? De este método. En el momento en que tengamos estas secciones, acá ya tengo un cambio de sección, otra vez y aparece otra carga y así sucesivamente, pues eso se nos va a volver un problema. Dos constantes, dos constantes, dos constantes, dos constantes. Entonces, buscando tramos continuos, tendremos que dividir esto en una serie de secciones y comenzar a trabajar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 constantes. Eso es muy manejable. Entonces, pues ahí tendremos que mirar la posibilidad de aplicar estas funciones de singularidad, una técnica para resolver este tipo de problemas cuando se tienen diferentes condiciones de carga. Bueno, método de superposición, ya lo saben, lo explicamos en la clase anterior, una viga y sumar las deflexiones o los giros de las vigas que tienen libres. Vamos a hacer este ejemplo sencillo haciendo dos cortes para que ustedes sepan cuál es la diferencia en hacer un corte en tramo izquierdo de un tramo derecho. No vamos a complicar, sino para entender el concepto. ¿Qué razón? Vamos a tiempo, ¿no? Sí. Entonces, a ver, ejemplo, alguien voladizo, tiene 6, 5, 7, 7. Vamos a hacerlo así.
El módulo de elasticidad de este ejercicio, una bien voladizo con una carga concentrada en el punto B, es de 200 por 10 a la 6 kilonewtons sobre metro cuadrado, ¿cierto? Entonces sería 200 por 10 a la 6, y esto lo multiplicamos por la inercia. Está hablando de la inercia, que es 315 por 10 a la menos 6 metro cuadrado. No, Perdón, metro a la cuarta. metro cubo, metro cuadrado. Entonces aquí pues podemos cambiar este 10 a la 6, 10 a la menos 6, y nos da, alguien que por favor van a ayudar con las calculadoras, 200 por 315, 200 por 315, ¿cuánto? 73.000. Kilonewton metro cuadrado. Entonces vamos a partir esto en dos. Vamos a hacer tramo izquierdo, vamos a hacer un tramo derecho. Tenemos que llegar a donde va a ser como resultado. Entonces primero, vamos a poner equilibrio. El equilibrio, ¿qué nos dice aquí? Usted ya lo sabe en estática. ¿Cuánto? Aquí aparece una reacción y aquí aparece un momento. ¿Cierto? Voy a dar un apoyo en el contrario. ¿Cuánto vale esta reacción? 67. 67 kilómetros. ¿Y cuánto vale ese momento para que este momento? 135.5. Claro, es muy importante que esto genere un momento así. Entonces tengo que equilibrarlo con. ¿Cuánto vale? 435.5. 435.5 kilonewton metro. Bien, entonces, ¿qué nos dice la ecuación? La ecuación diferencial nos dice que tenemos que encontrar momento, una ecuación de momento. Este módulo ya lo tenemos, lo esforzamos. Entonces, para encontrar esa ecuación de momento en este tramo que se puede integrar, no es continuo, pues yo tengo que hacer un corte. Ese corte lo puedo hacer y para acá, ¿cierto? Lo vamos a hacer aquí. Entonces hacemos un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre, entonces sería corte aquí, a una distancia X, aparece una reacción de 67 kilonewton Y un momento y aparece aquí un momento de 435.5 kilómetros. Entonces, como yo hice este corte aquí, pues ahí aparece un momento. Ese momento, en la convención de signos, es un momento positivo, así. Un momento positivo aquí en este nudo, en este punto. Si yo lo hago acá, Profe, para que equilibre no debería de ser el momento por otro lado. sí, ahora lo hacemos. Tenemos la ecuación nos va a dar el equilibrio. Si es negativo, el momento positivo es así. O sea, yo lo digo porque pareciera que estuviera Cuando girando. damos la ecuación, momento igual a acá, nos va a dar un signo negativo. Ok, Va a equilibrar. Entonces, acá vamos a hacer el corte. Vamos a hacer aquí corte para que no nos olvide el corte de izquierda a derecha. Acá, corte de derecha a izquierda. Entonces el otro corte sería este, quitar este y medir desde este punto hasta acá. Hagamos el diagrama del cuerpo libre. El diagrama del cuerpo libre, tendría una carga de 67 kilonewton, nuestra conversión de signos. Tenemos el corte aquí a una distancia X y el momento positivo, la convención, la inducción de esta fórmula,
dos formas. Un ejercicio uno puede resolver así y otro compañero de usted lo puede resolver así. Entonces, pregunta, ¿cómo sería la ecuación de momento? Yo vengo aquí y tomo momentos. 67 por X. Escribamos. 67 por X. Sería este, momento positivo. Me genera uno, voy a plantear la ecuación de equilibrio, más 435.5 menos 67 por esto. Y eso es igual a entonces, ahí está tu pregunta. Cuando yo despegue eso a un momento. Cuando yo despegue este momento, entonces voy a tener, eso es menos 435.5 más 67. Esa es la ecuación de momento. Me voy acá. Planteo el equilibrio. O sea, aquí, volviendo a la resistencia, ustedes lo han manejado. Sumatoria de momentos en 0 igual a 0, positivo así. ¿Sí? Sumatoria de momentos en el punto 0, positivo así. Planteando el equilibrio de momentos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería acá? M positivo más 87 igual a, es decir, que el momento cambia de ser igual a menos 67. Esta ecuación es más corta que esta. Entonces yo planteo la ecuación diferencial. La ecuación diferencial me dice que la segunda derivada de y con respecto a x es igual a m sobre i. El i lo paso acá. Igual a momento. Pero el momento es este. Entonces eso es menos 435.5 más 67. Entonces nos dice que si integramos una vez, entonces esto baja a un orden, que es que para nosotros lo vamos a llamar teta. Teta. Vamos a llamar teta, y esto es igual a menos 435.5x más 67X al cuadrado sobre 2 y más una razón de integración. Si yo integro dos veces esto, entonces voy a llegar a que esto es la deflexión. Entonces sería menos 435.5x al cuadrado sobre 2 más 67x a la 3 sobre 6 más 1x y más 0. ¿Ves? Entonces eso mismo lo vamos a hacer acá. ¿Cómo quedaría aquí entonces? Oye, integramos una vez. Voy a cambiar la constante por otra vez, porque no nos confundimos con esta. Pongámosle C3. ¿Lo ven? Wow.
Para poder encontrar esas constantes de integración, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Las condiciones de Las proceso. condiciones de Bohr. ¿Cuáles son las condiciones de Bohr? Que en x igual a 0. Cuando x, ojo, esto va desde 0 hasta 6.5. Este también, pero esto es del otro lado. Para mí el 0 es este, y acá es 6.5, de este lado. De este lado, 0 y 6.5. No la confundir. Entonces, cuando x vale 0, la dirección vale 0, y cuando x vale 0, La pendiente y también lo vale vale 0. 0. Acá lo mismo. Ahora las condiciones de Bohr nos dicen que cuando x vale 6.5, ¿llevaré? Y cuando x vale 6.5, ¿llevaré? Perdón, quiero, ¿vale? Vamos a confundir. Entonces, si resolvemos esto con esto, entonces 0, 0, 0, 0, eso nos da que C2 vale 0. 0. Y C1 también es 0. Si esto es 0, 0, 0, 0, C1 también es 0. acá. Cuando x vale 6.5, la definición vale 6. Eso sería 0. Habría que reemplazar aquí por 6.5. 6.5 nos quedaría una ecuación ahí. Entonces, ¿cómo queda? Profe, reemplazan la primera en teta para enseñar ya secreto. ¿Cómo que eso? Queda más fácil primero ya secreto. Correcto. Hagamos esa entonces primero. Para poderlo reemplazar luego más. Entonces esto sería 6.5, alguien que me ayude. 6.5 al cuadrado por 67 dividido entre 2. Menos 1415,35. Pero al pasarlo acá quedaría positivo. Bueno, 1415. 1415.4. Punto 4. Esa sería la constante de C3. Acá, alguien que me ayude aquí. Si esto es positivo y le quite este que es negativo, reemplazando x por 6.5. Entonces, ¿cuánto vale ese 4? Ahora. ¿Cuánto les da? Menos 6.133. 6.133. 45. 45. Menos 6.100. 133. 145. 1.45. Bien, entonces ya podemos ver nuestras dos ecuaciones. Vamos a hacerlo aquí. Bueno, vamos a borrar las veces. Entonces, ecuaciones diferenciales. Ecuaciones curva-elástica. ¿Cómo queda? La primera queda Digamos, no nos confundimos. X
235 es negativo. Sí, gracias. Está bien. Una cosa que toca acá, tramo 1, haciendo el corte acá o haciendo el corte acá. Entonces pregunta, ¿cuánto vale el punto E? Punto B. ¿Cuánto vale el giro en A? Perdón, en B. ¿Cuánto vale el giro en B? El giro en B, si yo estoy por este lado de acá, ocurre ¿a qué distancia? A 6.5. A 6.5. Entonces el diámetro de aquí 6.5. 6.5. ¿Eso cuánto da? Recuerden que esto es EI. O sea que ese valor que dividido entre EI. Entonces, ¿cuánto da? Menos 0.0. 0.0294 radianes. 0.0224. ¿Sí? Ok, radianes. Pero ya está dividido entre E y O. Sí. Listo. Entonces esto nos está dando negativo. La bendita está acá. Si nosotros estamos acá, y lo positivo es así. ¿Qué quiere decir eso? Que el giro tiene que ser. Entonces, yo puedo expresar este giro vuelvo positivo, pero indico cómo es ese giro. ¿Sí? Está dando el sentido contrario, está dando negativo. ¿Es eso cierto o no? ¿Cómo sería la deformada esa? Bi 0, simplemente 0. Y por acá bajaría y rotaría. Entonces esto debería ser así. ¿Cierto? Si yo trazo una tangente por ese punto, para poder encontrar la pendiente, y la mido desde la horizontal, yo voy a tener un giro en este sentido. ¿Eso es cierto? ¿Por qué? Estamos bien. ¿Y cómo sería la deflexión? Empezamos acá. ¿Cierto? 6.5. ¿Cuánto da eso?
da Menos 0.097 ¿qué unidades? metros. Multipliquémoslo por 1000 para que nos den milímetros. Menos 97. 97.3. ¿Milímetros? ¿A todos les da igual? Menos 97. ¿Sí? Eso es bastante. Sí, 7.4. ¿Negativo o positivo? Negativo. 97 milímetros. Según nuestra convención, todo lo que sea para abajo, ¿qué dirección lleva? Para abajo. Yo lo puedo expresar esto como 97.4 milímetros, pero le coloco el sentido. Hagámoslo para acá. ¿Cuánto es el giro en B? ¿Cuánto X vale? X vale 0. Me da 1415 dividido entre 63.000. Tiene que responder. Entonces nos da positivo. ¿Sí o no? Entonces nos está dando .0224 radianes. ¿Qué quiere decir el signo positivo? Si yo hice el corte de ahí para acá. Entonces, si esto es así, esto es ahí. Vamos con eso. Acá estamos teniendo positivo, acá negativo. Positivo es el mínimo. Todo depende de cómo estemos haciendo el corte. ¿Cuánto daría la deflexión? La deflexión, pues sería esto en 0, 0, 0, y sería este valor negativo dividido entre este. Tiene que dar descomienzo. La negativo, sí. Da 97.4 milímetros. Entonces yo puedo expresar esto 97.4 milímetros, pero le doy la orientación, el sentido. Conclusión. Yo hago el corte de acá, el giro en B es igual a menos el giro en B. Tramo derecho izquierdo, tramo de izquierda a derecha. ¿Entiendes eso? Acá me dio negativo, acá me dio positivo, o sea que son inversos. ¿Qué pasa con YB? Eso sería igual. No hay problema. ¿Entiendes eso? Dejamos tener esto claro, porque los cortes los vamos a estar haciendo de un lugar para otro. Ustedes en su casa pueden hacer. Bueno, está bien, no otro ejercicio. Vamos para la siguiente clase. ¿Alguna pregunta? ¿Eso se entiende? Bueno, entonces vayan organizando y repasando para los siguientes ejercicios. Lo que pasa es que hay que dibujar el ángulo con la curva elástica, así como este. Ustedes lo expresen así, yo me voy acá. ¿Sí? Curva elástica. Esa es la que tenemos que, ustedes tienen que aprender a trazar. Hay que aprender a
entender cómo se deforman las estructuras. Bueno, las deflexiones negativas y el giro sería lleno. Para abajo. Bueno, listo. Bueno, entonces en la siguiente clase.